En aquel tiempo le acercaban a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si no os hacéis como niños, no entraréis. ¿A qué se refiere el Señor? Es posible que los apóstoles alejaran a los niños porque pensaban que a Jesús le molestaba el ruido inevitable que hacen los niños con sus juegos o sus carreras, a veces sus gritos. Pero el Señor quiso darles una lección, y es esta: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa hacerse como niños? Los niños, ahí está, en nuestra propia experiencia, si la recordamos a nuestro alrededor, los niños muchas veces son egoístas, son violentos, son agresivos. Hay que ver lo que sucede en los colegios. El acoso, bullying, se dice, a los niños más débiles, porque son gorditos o porque son bajitos o porque son de otro color de piel o porque no son los más listos. El acoso, a veces de otros niños mayores, que también son niños, y les quitan la comida o les obligan a hacer cosas, les pegan. Y las peleas entre hermanos, niños, las peleas entre hermanos están, no sé si en toda la familia, pero creo que en la inmensa mayoría. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con eso de hacerse como niños? ¿A imitar a los niños en su agresividad, en su egoísmo? ¿A qué se refiere Jesús? Siempre recuerdo una anécdota que me contaban, no era mía, me contaba un sacerdote claretiano que ya falleció, que durante un tiempo fue mi director espiritual. Y él me contaba una anécdota de su vida, de su infancia. Había nacido en un pueblo de Aragón, en una ciudad de Aragón, en Calatayud, y cuando su padre llegaba a casa del trabajo siendo un niño, me imagino que no todos los días, pero algunos días por lo menos, le decía: «Vente conmigo a dar un paseo». Y él me contaba que él le solía preguntar, por lo menos al principio: «¿A dónde vamos?». Y que su padre le contestaba: «No te lo voy a decir. ¿Te vienes conmigo o no te vienes conmigo?». Y él naturalmente se fiaba de su padre, le daba la manita a su padre, salían a la calle a dar un paseo. Bueno, quizá algún día el padre le compraría un caramelo, bueno. Y me decía que en este acto de fiarse de su padre estaba el verdadero sentido de la infancia. Cuando Santa Teresita de Lisieux cuenta su vida, la historia de un alma, lo que queda de manifiesto, como si estrujáramos el jugo de ese libro, es la confianza. Lo que ella llama la infancia espiritual, la confianza, la confianza. Es ese agarrar la mano de tu papá, porque te fías de él y que te lleva a donde no sabes, de donde él sí sabe. Y tú te fías de él y te dejas llevar porque te fías de él. Hay que asegurarse bien en quién ponemos la confianza, pero en Dios podemos confiar. Creo que esto es ser un niño. Es esta infancia espiritual. Continuamente estamos exigiendo pruebas, demostraciones, seguridades. Forma parte de nuestra psicología. Pero eso también es una trampa. Y si no creemos,
Si no nos fiamos, no sobreviviremos. Lo dice el profeta Isaías en su libro, en aquel contexto durísimo de la Jerusalén asediada antes de ser conquistada y destruida. Y le dice al pueblo de parte de Dios: si no creéis, pereceréis. Es en la confianza donde está vuestra fuerza. Hacerse como un niño no significa ser egoísta, como muchas veces son los niños, o violentos, agresivos. Hacerse como un niño significa confiar en Dios. Yo, Señor, confío en ti. Tú eres mi Padre. Tú me amas. A veces no entiendo por dónde me llevas. A veces no entiendo por qué este camino es tan cuesta arriba. A veces no entiendo, Señor, por qué permites este sufrimiento. Pero voy de tu mano. Yo, Señor, confío en ti. Y quiero ser ese niño del que habla Jesús. Tener esa infancia espiritual de la que hablaba Santa Teresita. Ser como ella, para encontrarme un día en los brazos de mi Padre en el cielo. Que así sea.